En la 20 de Cuatretonda. No hemos venido nunca, Jesús. No. Y eso que hemos ido a todos los sitios, pero este no. Es que este no es inmundo. Este ya, nosotros solamente nos metemos en sitios estrechos, de los que no quiere entrar nadie. Esto es muy grande. Pues bueno, A ver, nos hemos traído aquí 203. Llevaremos 350 metros de cuerda. ¿Tú crees que llegaremos 200, abajo? 275, 300 Y pico. 300, 370, 400. Aún más 400 metros. 400 metros de cuerda 400 y pico llevaremos. para dos personas. Está muy bien, Jesús. Sí, creo que el almuerzo no lo hemos ganado. Sí, tío. Lo primero nos aseguramos y ya vemos el tema, porque la idea es poner dos cuerdas de 100 para subir los dos. Y hacer Que una no tenga pequeña que... carrera Claro, y vamos a hacer una carrera además. de obstáculo. Sí. Espero que se vea luego. Espero que se vea. A ver, ¿cómo lo hacemos? Pues aquí a este químico vamos los dos. Y aquí hay un cacho. Parece que te voy a putear. ¿Me vas a putear? ¿Por qué? Pero yo no sé si la cuerda tuya del 12 aguantará, tío. Cuerda del 12. Es del 12, pero es que parece más. Hombre, la tuya es. Mira, ahora Mira, ahora mismo que la mía además estoy colgadito. se tiene que estar viendo. La tuya se supone que es del 10 y medio, que es esta. Y esta no es del 12, es que esta es del 20. Y pesa un quintal además. Menos mal que el coche se deja hacer casi, ¿no? Que vaya mierda de esto de aquí, que ahora cuando lo veas. Que aflojar va. Se va a acordar de mí. ¿Qué? ¿Te espero aquí entonces? Sí. Aquí ya se está bien, ¿eh? Aquí se está mejor. ¿Sabes que mi stop no frena absolutamente nada, tío? Vale, te puedo tomar por culo. ¡Guau! Madre mía, Jesús. ¡Qué miedo! Hostia. Pero por lo menos no ha chillado, ¿eh? Hombre, por lo menos. Menudo stop, macho. Jesús, esto parece el simple. Polea, te voy a meter una polea por 50, 60 pavos. Se ha limado entero. Más cara que esto. ¿Eh? Que te vendo poleas, tengo poleas de repuesto. Y 3 speed aquí. Parece que lleva un ancla al final. Espera, tú. Tú de ahí ya vas abajo. Yo de aquí voy para abajo. Lo mejor de todo es el fresquito que hace aquí, ¿eh? Buah. La intención es que tú salgas. Buah, ostras. No, que no podía frenar, o sea, que no podía subir la cuerda de lo que pesa. Que te quiero grabar. Voy a ponerle luz a esto. Buah, esto es tocho. Esto es tocho, Jesús. Ahí abajo veo una madeja, las cuerdas ahí todas enrolladas de mala manera. Me cago en la leche, tío, Jesús. Estoy pillando toda la velocidad.
se calienta esto. Esto no frena nada, macho. Mira. El mío está ardiendo. Hostia, aquí hay un speed. 2 speed. Con lo cual, aquí tendré que estacionar. Ahora sí, ¿eh? Ahora sale sin... Ahí la ventanuca ahí. Pero va para abajo. Sí. Este es el último pozo que bajo con este stop. Pero también las poleas, tío. Claro, por eso te lo digo. Es que no frena nada. O sea, esto va como un cohete. Y es súper peligroso. Las voy a cambiar. Imagínate, y eso que la cuerda es del 12. ¿Cuál va? ¿Con la tuya? Es que tú vas a tener que frenar. Me he cambiado de cuerda 2 veces. ¿Eh? Mira, el mío, las politas nuevas. Las ves, ¿no? Claro, tío, mira la diferencia. Espera, pon esta al lado. Porque es que esto a veces no nos damos cuenta. O sea, no, sí que te das cuenta, pero porque es te das que cuenta que no frenas. El problema es que Pero eso claro. lo tienes que tirar. Este es uno Ese lo tienes que tirar. que mira cómo está, Porque ¿sabes? está pulido. Yo, y mira el de Jesús, pues cómo está. O sea, la diferencia es abismal, claro. Así me pasa a mí que no puedo frenar. Y me he trincado la mano ahí. Claro. Es que, Es que, macho, no me pero- jodas. No, no, es- mira. Es míralo, exagerado. míralo, Es exagerado. Exagerado. Es exagerado. Sí. Es que parece que no es nada. Y mira cómo está. Y en cambio, aquí abajo, porque estas poleas sí que Sí, se pero los dos ya. al mismo tiempo. Las dos poleas de abajo sí Ah, que claro, pero ya vale, la de abajo no la he sí. cambiado, la de arriba sí. Ya. Sí, pero la de arriba debe hacer mucho. A mí no, No, me no, frena es la que nada. O sea, es que. Compré las dos poleas nuevas. ¿Cuál es el tuyo? Esto Que es- no me lo cambies. No me lo dices. Es que esto es una animalada. Es que está Claro, hecho esto- polvo este mío, ¿eh? No es que dijeron, no. Nada más que simplemente polea nueva. No, Claro, te vas a cuando- gastar 30 cuando euros se una quedan polea. así- Te tienes que gastar 30 euros una polea porque si te compras el stop entero, ese te lo quedas y puedes probarlo. Y es un problema, es que esto, Porque lo vas a gastar. en un pozo de 20 o 30 metros, No pasa nada, no pero pasa estas se nada. calientan y no Pero va. cuando se calienta, ¡joa! Que yo iba padeciendo, ¿eh? No, hombre, Esto- ya te decía que tú no eres principiante en esto. Después de aquí te intentaré hacer alguna foto o algo con el trípode. Es que encima esa es otra. Ya no es que está el material súper viejo. Es que llevamos aquí 400 metros de cuerda colgando de lo que pesa un quintal, el trípode, la cámara reflex, botellas de agua a punta pala, el equipo de topo, pero si llevamos aquí de todo, Jesús. No, si Esto es un desastre. Si yo no llevo nada, nada más que Tira el llevo, palo este. Que si no nos va a caer luego. si nada más que llevo eso, José. No llevo nada. Sí. Está arriba y la mía también. Hostia. A ver. ¿Cómo se ve el reflectante de las botas? Mi cuerda no llega abajo. Me voy a cambiar a la tuya. La tienes libre. No, pero por ejemplo, cuando llegues a la otra cuerda ya allí, ya. Ah, y estoy en el fraccionamiento, me cambio aquí. Vale. Oh, qué guay. Qué guay se ve, Jesús. Ahora ya me ha rizado la cuerda. Ya me la has roto. Jesús, pero si he bajado con el stop normal. Que no había nada raro. Si se ha rizado es porque Porque estaba rizada ya, claro. estaba rizada ya. Es una cuerda nueva.
Las cuerdas nuevas las venden rizadas, que luego se desrizan con el tiempo. Cuando pasan 10 o 12 años se derritan. Entonces se desrizan. Se quedan tiesas como un palo. Bueno, primera batería gastada. Ya por la segunda. Yo no he mirado ni la cámara, debe estar grabando, porque apreté el botón antes. Sí, parece que está hondo. Es que al final es lo que dice por ahí, bueno, muchos vamos a ir diciendo, que necesitas de todo, material de todo. Del chapas del 10, tuercas del 10, Yo, chapas no, del 12, yo nunca del jamás 12. cuento con que el material va a estar en ningún sitio, siempre. Hay que llevar. Y últimamente, desde hace 2 años o por ahí no usamos cintas. Ah, Pero yo llevo ahí de cintas, para fisureros y toda la de vida. todo, que de toda la vida he ido con eso, tío. Y te enganchas en cualquier sitio. Lo que pasa es que nos hemos vuelto más de morro Sí, fino, pero... ¿Vas a cambiar la batería? Sí. Venga, pues yo también, tío. La mía está grabando, pero... Voy a Pero cambiarla. tenemos que estar los dos más o menos a la par. Vamos a continuar bajando al otro. La cuerda que... Ok. Y no te has anclado, tío. ¿Cómo que no? Hombre, ¿y esto qué es? Vale, vale. La cuerda amarilla, tío. Jesús, que estoy grabando. Si estoy grabando me anclo seguro. No, hombre, fuera de coñas, la seguridad es lo primero. Pero bueno, ¿dónde vamos, Jesús? Si aquí llevamos 100 y pico metros de cuerda, macho. Que queda, ¿eh? Y lo bajamos toda. 100 y pico y tanto, 50, 70 y no sé cuántos. 46, 70 y 30. 46, 70 y 30. Ahora con esta quieres que haga el pasamanos, 150. ¿no? Esta es la que viene No, arriba. no, esta es la que se va abajo. Vale, pues ya está. Pues tira Cógela y directamente, tírala ya para está. abajo, ¿vale? ¿La tiro? Sí. Y ya una menos, tío. Si no, está esto lleno de cuerdas. No, ya está, no. Ahí ya empezamos a bajar ya aquí, ¿eh? Mira, allí, ¿ves que allí hay, joder, hay un desviador y le han sacado la chapa? Pero, o sea, ¿para qué te llevas una chapa de hierro que vale 20 Y céntimos, dejas tío? aquí 3. O no dejes ninguna, tío, y ya te la haces, ya te asomas y dices, estás sin instalar, me bajo otro material. Ya veremos a ver qué pasa. ¿Vale? Desde este. Ah, Ahora vale. mira lo que voy a hacer. Me llevo chatarra. Claro, mira, Jesús, y ahí hay otro más. Hay No, hay un dos. montón, tío, de chapas. Pero espérate. ¿Y las chapas no están? Es que nosotros nos llevábamos. Jesús! Ya está. ¿Qué? Vamos a desmontarla. Y la montamos allí. Claro, y cuando. Jesús, aquí hay un montón de chapas. Quítalas y vamos a ponerlas en aquella pared. Y decimos, mira, ahí hay uno y ahí hay otro. Por ahí hay speed, por ahí tiene que haber speed, hombre. Por saco, pero si me están recién puestos los parabols, mira. Toma. A lo mejor no han hecho eso. Según van saliendo, la van subiendo. Y se han quedado todas aquí. Espérate, tírale una piedra. Cae. Ah, vale, exacto. Lo han puesto fatal. Muy bien. No. De maravilla. Pones un y luego te roza todo. Pff. Pues nada, ese no vale, tío. Oye, este es de abajo, está el foto. Y este de aquí sí, Jesús. Después les dejamos las chapas puestas ahí, así ya lo tienen montado, ¿no? Sí. A ver si toca suelo. Hombre, yo no me lo jugaría todo a una carta. Ay. Da igual si no ha tocado el suelo. Ya. Nos quedan 30 metros de cuerda, ¿eh? A ver. Aquí una ventanita, tío, para explorar. ¿Una ventanita? Déjate de ventanita, Jesús. Vamos abajo, nos hacemos unas fotos Y que dé por culo. y según veamos... Igual sí que cogemos medidas, ¿eh? No para dibujar esto, sino para ver la profundidad real. Vamos a cogerlas. Lo vamos a coger. Mira, voy a hacer aquí, voy a montar un fraccionamiento, ¿vale? ¿Vas a fraccionar? Vale, así luego podremos subir los dos. Mira,
¿Vas a...? Espérate, ¿puedo bajar por la blanca? Sí. Fantástico. No, pero ya, pero... No, pero mola. Esos reflectantes te los tienes que quitar. Ahora ya me ha rizado toda la cuerda. Tomaremos una cervecita, ¿no? Hombre, claro. Lo que pasa es que siempre decimos lo mismo. Y luego salimos a las, a las 12 de la noche o a las 3 de la madrugada, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando Tías, vaya. el vaya. pozo de la independencia, macho, llegábamos a casa a las 4 de la madrugada? Y al día siguiente a lavar material. Y al día siguiente otra vez para adentro. Lavar material. Hubo un par de veces que fuimos 2 días casi seguidos. Hombre, hombre, en menos de. En unas 30 horas o por ahí desde la salida hasta la entrada otra vez. Sí. Claro, pero eso molaba porque ibas encontrando cosas. Hombre, ibas totalmente animado. Claro. Bueno, miramos este cacharrito. Le llevamos chatarra y deberíamos habernos quitado toda la chatarra aquí arriba. Ya, da igual, pero si enseguida vamos a subir. Oye, Jesús, aquí creo que puede salir alguna foto guapa. Sí. Sí, y hay una formación súper rara. Hay una formación súper rara. Joder, si es una formación rara, ¿eh? Que si es rara, es rara. Joder, sí que es rara, sí. Pero si es una garrafa. Jesús, vas a flipar cuando veas esto. A ver, pero esto cuando se me lleva a su tío. Mira. Joder. No te ríes, que no es broma. No es broma. Mira. Mira adentro, mira adentro. ¡Ostras! ¡Qué pasada! No sabía ¡Qué que estabas guapo, aquí. tío! Oye, mira, espérate que está suelto. No, 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 si eso a es- ver si se va a romper. Eso es una garrafa de Eso plástico. es una garrafa que se ha quedado que se ha ido. completamente como esto. Mira. ¡Qué bueno! Tío, esto está pegado. Esto hay que tener cuidado, no tocarlo mucho, que no se joda. ¡Oh! Y una lata de Coca-Cola con... ¡Ostras! completamente... Revestida. Sí, tío. ¡Guau! Mira, dentro qué bonito que es. ¡Qué guapo! No, en serio, tiene pisolitas. No, está muy guapo, tío, en serio. Está guay, ¿eh? La garrafa mola un huevo. Todo esto que está así, tío. Jesús. Esto se inunda de agua, tío. Jesús, esto se inunda de agua. Mira. Esto es de que flota el material. Entonces se va a las paredes, ¡pam! Y se queda. Como cuando fuimos a la mina aquella, ¿te acuerdas? Que estaban las paredes igual, mira. Esto se llena de agua. Pues esto lleno de agua tiene que estar guapo. ¡Uy! ¡Uy, Jesús, qué guay! Hay unas pisolitas de medio milímetro que hay cientos. Perdigones, tío. Perdigoncillos súper finitos ahí. Están guays, ¿eh? Molan un montón. Pero es curioso, ahí está cómo se hacen, ¿eh? Están se chulos, mueven ¿eh? Están chulos. y al moverse se redondean, ¿eh? Se van moviendo. Sí, están chulos, ¿eh? Ya te has complicado la vida, ¿eh? Qué raro, Ya sabía yo que veamos un ventanuco y. ¡Ay, qué pasa! Un agujero hay que meterse. no íbamos a salir de aquí sin estar llenos de barro. Es que. Bueno, tampoco nos hemos llenado tanto, ¿eh? No. Aquí te ven las formaciones de barro chulas. Sí. Ahora, como el paisaje lunar,
Joder. Claro, esto siempre tienes que ir así, la cámara al lado de tu cabeza. Sí, claro. Lo bueno de la pantalla es que realmente ves que la estás cagando. Yo como estoy acostumbrado a la mía, con los focos delante, la cago menos. Ya. También la cagas a veces, pero claro, llevando el foco delante. Ya, ya. Joder. Ahí hay ventanas, tío. Pues se supone que esas ventanas comunican con el pozo de ahí al lado. Olvídate de las ventanas, Jesús. Si no, nos vamos a complicar la vida. No, hombre. Esto no es incómodo para venir, ¿eh? No nos engañemos. No, hombre, no, es muy incómodo para venir. Ahora sí, Jesús. Ahora sí que va. Llevamos aquí dentro metidos lo menos 10 minutos. 10 minutos aquí. Y otros 10 minutos que nos quedan para salir. Me cago en la paz. Mira. La cuerda de 100. ¿Eso qué es? ¿Te esa cuerda, tío? Me cago en la mar. Y las que van metidas en las sacas, ¿eh? Esta parte que va a estar llena, ¿eh? Sí, sí. Esa cuerda que tienes tú es rígida, ¿verdad? Me sube un poco. Mira que bien. Se queda. Es que yo estoy a tomar por culo todavía, tío. Graba un poco. Pero oye, mira. La última vez que grabamos. Oye, la última vez que grabamos. Hará lo menos 4 o 5 horas, ¿no? Sí, por lo menos, no, un par de minutos yo creo, ¿eh? Sí. Bueno, te he hecho una carrera. Joder, si yo con una mano, ¿no? Ahí está la boca. Ahora lo que es menester. Quedan 60 metros o por ahí para la boca. Sí, por ahí. Y parece que está ahí mismo, ¿eh? Pero oye, esto se sube muy bien, ¿eh? Es que, claro, dice, te lees en internet o lo que sea, dice, no, es que es Ya, un pozo, sí. un pozo súper grande. Pero que vas y hay estacionamientos y hay requisitas, sí, te puedes apoyar. Y además puedes subir hablando también, parando. Eso no sé cómo va a salir eso, ¿eh? Ahora sí, Jesús. Voy a abrir el... Ahora lo que tú ves, lo ve la cámara. Te lo he puesto recto, ¿vale? Vale. O sea, lo tienes recto a tus ojos. Mejor que estar viendo pasar manos y todo. Sí. Vamos a ponerlo. Ahí. 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 Mira, coladas y todo. Vámonos. Vámonos de aquí. Pareces un mono saltarín. Joder. Pareces un saltimbanqui, Jesús. Hostia, tío, pero es que tú no... ¡Qué barbaridad, tío! Mira la mía que ¡Qué vieja. cabrón! Mira la mía que es la tuya, pero bueno. Míralo por el lado bueno. Tu cuerda es del 12, eso no se rompe, ¿eh? No se rompe. Pero esta no la pillaste por Eva y el otro día. Esa cuerda tiene lo menos 8 años o más. Yo no me fiaría mucho de ella. Espérate que mate a la tuya. Me he pensado lo de en este pecho demasiado. Y lo mejor es salir y tener el coche en la puerta, ¿eh? Sí, eso está bien, ¿eh? Es maravilloso. Joder. ¡Mierda de cuerda! Pero qué cojones que mierda de cuerda. Cuando fuimos al pozo de Yelto, no iba súper bien. ¡Mira cómo bota! ¿Pero qué? Porque tienes que aprovechar el péndulo. Tienes que... O sea, el péndulo, el... Ya. Tienes La que aprovechar elongación. el salto. ¡Ay! Venga, que ya nos faltan 8 o 10 metros nada más. Pero la tuya por lo menos no tiene fraccionamiento, la mía sí. Esto en 5 minutos estamos fuera. Pues tú tienes fraccionamiento por todo. Aquí hay otro.
Esto está acribillado Está acribillado, Este no lo metes en la tomo. No. Vamos a poner solamente los justos y necesarios para botar, y ya está. Y quien quiera que... Te vi una cura de escalada, tío, que me parece que la vamos a utilizar para hacer esto. Para hacer espeleo. ¿Ves? Mira, un fraccionamiento. Y tú no. Me he cogido la cuerda mala. ¿La cuerda de escalada para hacer espeleo? No me jodas. Yo tengo una cuerda de escalada del 7. Si quieres la cogemos. De esas que se ponen en doble. Para bajar. Pero la ponemos en simple. Es equipo Para bajar el ligero. campillo. Equipo ligero. Y conforme llegues abajo la sueltas y sale por arriba. Ya ves si sale la cuerda. Te sale por arriba de la boca. Me la has jugado. No, sube tú por esa. Hostia. No, te hay un par de fraccionamientos solamente. Ah, claro, Jesús. ¿Qué? Claro. Es que esta no se estiraba, maricón, porque está llena de fraccionamientos. Y esa va directo desde la cabecera, que es una cuerda de 100. Claro, no te jodes. Está mal, digo, pero ¿cómo es posible? Si esta está rígida, claro, coño, está acribillada de fraccionamientos. ¿Tú habías caído? Claro. Yo soy muy lento para esas cosas. Maricón. Y los nudos estos ahí todos apretados. Buah. Hostia. Me falta el martillo. Menos mal que el martillo al final no lo hemos echado, Ya, tío. Ya lo que faltaba. Hombre, yo creo que desde arriba del todo a lo mejor. Sí, yo creo que sí. Porque, vamos a ver, si se ve la boca desde la panza. Si del reflectante se ve la boca, desde la boca se ve el reflectante. ¿No te parece? Sí. Coño, ¿qué te pasa ahora, tío? ¿Por qué haces tanto la goma? Cabrón. Aprovecha el impulso. ¿Qué te crees que no la aprovecho? Hostia. Mira, el reflectante no se ve, Jesús. Y Desde la boca se verá. Desde la boca se verá. No Y se si, ve, tío. y si no, el montón de cuerda. ¿Se habrá caído? ¿Se habrá caído? Que estaba un poco chungo. Pues podría ser. Podías bajar y mirarlo. Sí. Le tiras al otro. Mira, el otro lo ves. El otro sí que se ve. Sí. Pero tirarlo al otro habría que tirarlo al otro desde aquí. Si no, no va a medir esto, Y si ponemos por aquí otro reflectante, por aquí. Pero aquí es que Es está que está jodido. mal, no, está mal, te lo digo en serio. Es una putada. ¿Eh? Estoy 4 metros por encima de ti. No corras tanto. Toma la libreta y apunta. Que yo tengo que medir. Jesús, No jodas, vale. toma el boli. ¡Ey! Mira, a ver. A ver si no hay... Joder, macho, la saca, tío. ¿Qué pesa? Buah. Pesa mogollón. Voy a poner cómodo por lo menos. ¡Guau! ¡Qué bueno! Tengo que volver a hacer bicicleta. Estoy mucho tiempo sin hacer bicicleta. Y correr. Ah, Se nota, ¿sabes? si te sirve de consuelo, yo no he hecho en mi vida bicicleta y no me ha pasado nada. He subido, pero yo me he encontrado flojillo. Que también son metros, no nos Vale, engañemos. si vamos de campo y playa, Jesús, de charreta y descojonándonos, tío, eso cansa más que subir
Claro, tío. Esto pesa un huevo, tío, Canelo. hostias. A ver. Y aquí está este pedazo de... A ver, esto va aquí. Vale, y aquí... Esto hace así. Allí hay los fraccionamientos, ¿no? Este Ah, creo la que ya no. cabecera está ahí, ¿no? Este lleva la cabecera. Ese va a la cabecera. Y este Vale, también. pues ahora me vas a alumbrar ahí, tío. ¿La cabecera? Sí, porque... Mira, lo ves, ¿no? Me vas a alumbrar ahí a la cabecera. Ahora, bueno, espérate que apunto. Vale, vale. Primero esto. Vale. O sea, sí que... Hostia, no se ve el reflectante, tío. Se ve el del fondo. Se ha movido, tío. Se ha caído. ¿Pero cómo es posible? Se ha caído, tío. Si aquí no hay corriente ni nada, tío. Voy a intentar tirar el reflectante de abajo del todo y no tendremos ninguna cosa. Hostia, mejor. Pero necesito que estés ahí. Vale. Menos 65,3. Y estás bien. Tú aquí, conforme hagas el fraccionamiento, te pones al lado mío. Si yo quiero que estés ahí para tener compañía, Jesús. Ya, para tocarme un poco las narices. No te toco las narices, pero es que así mola más. A ver, ya, espérate. Vamos a ver. Espérate, de aquí. Alumbra a la... Mierda, hay aquí una... Bueno, es igual, tío. No pasa nada. Tiene que estar aquí. No, pero es que este speed sí que es necesario. Y ahora vamos a ver si podemos acertar de aquí Hasta allá abajo. al punto de marras. Al de abajo del todo, del todo. Lo que pasa es que no creo, pues si da una medida va a dar una medida de 90 metros. Y 90 metros así, tío, es un poco chungo. ¿Dónde está, tío? No se ve, colega. Joder que no se ve, mira si se ve. Hostia, tío. Vale, así como está bien. Ahí. ¿Lo alumbras tú? Sí. Y yo me abrazo aquí a esto. Ya ves. Joder, cómo se ha notado, tío, el clic. Joder. Cuesta, ¿eh? Sí, sí, ya te veo. Buah, chaval. 90. 89,27. Nos hemos ido poco. Pues ya tiene la medida, tío. El pozo tiene menos. Ten en cuenta que estamos tirándole a 82 grados, ¿vale? 82,4 grados. Y que está más abajo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya. El pozo tendrá 80 metros. No tendrá 100. Luego lo sabremos, exacto. La medida es muy buena, tío. La medida ha sido muy buena, Jesús. Ya ves. Ha sido buenísima. O sea, Pero no se te ha quitado un tenemos- montón de errores, ¿eh? Con eso, ya ves con No, nos 4. hemos quitado un posible error, pero da igual, tío. O sea, directo no. hasta aquí es de puta madre. Viene directo al fraccionamiento. Y este ya triangulamos el resto, que las tenemos cogidas. Ahora, espérate, Bueno, sigo subiendo. que estamos ahora... ¿Me dejas solo? Sí, Estamos hombre, hablando y esto, a ver es que si se va a borrar de la pantalla. tengo que sacar toda esta cuerda, tío. Y yo tengo que topografiar la boca Vale. y la reja. Buah. Entonces, del 11 al Y, 89,27. De todos modos, me gustaría que alumbrases, ahora cuando me lo Vale. apunte, ¿sabes? Sin pegas. No, pero yo voy a desmontar esto de aquí. Para corroborar la medida, Sí. ¿sabes? No me quiero, o sea, Ya, si que ahora no- después de todo vamos a tener un error de que hago igual. Tú desde aquí ya sí que no se ve. Oye, ha sido mucho mejor tirar la reflectante de abajo. Yo tenía mis dudas porque hacer una medida de 90 metros a pulso Hostia. colgado de un pozo contra un reflectante de 2 centímetros es jodido, ¿eh? Hostia, pero mira, tío, ha funcionado, ¿eh? así no tenemos error. Menuda araña que hay aquí, colega. Pero una araña de primer orden, ¿eh? En el Pozo de la Independencia no hay arañas, ¿eh? En el Pozo de la Independencia no hay arañas. No. No hay arañas, tío, y no hay nada.
Ahora hay hongos. Ahora ya hemos. Por culpa de unos intrusos. No hay arañas, lo que puede haber en el Pozo de la Independencia, Jesús, son peces, tío. O sea, peces, gambitas o... Pues hay mogollón de agua. Ahí tiene que haber algo de vida en el agua, en ese agua. A ver. Aupa. Joder, otro fraccionamiento. Otro fraccionamiento más. Joder. Hostias. A ver, José, estáis ahí abajo, ¿no? Sí. Vale, voy a desmontar esta. Si no estoy aquí, mal, ¿eh? Mm, Que si no estuviera aquí, mal. Espérate. Vale. Aguántala ahí con las dos manos, ¿vale? Sí. No te líes, Jesús, tírale directamente. No. ¿Te has metido la polea con...? Con freno, Ah, claro. vale, perfecto. Ya puedo soltarla. Ahora ya sí, tío. Buah. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Sal de ahí. Sí, pero espérate. El anclaje era este, ¿no? Era este, Sí. el de abajo. Entonces, este no lo hemos topografiado. ¿Vale? Bueno, pues entonces me salgo, me voy a ir, le tiro de aquí a allí, de ahí a aquí y de ahí al reaseguro, ya está. ¿No? Mm. Lo que pasa es que desde aquí molaría hacer... Bueno, va, la boca la hago desde afuera. Así salgo de aquí y estás mejor. Y vas quitando las cuerdas. Estamos a 454 de altura. Vale. Te lo he dicho, es la misma, ¿no? 452 era antes. Pues 454. 159 metros de desnivel de GPS es lo que marca. 159. De GPS. O sea, perdón, de barométrico, ¿vale? De GPS, no de barométrico. El ultimísimo. Bueno, no, mira, hay que sacar la cota desde ahí. No desde ahí, es desde ahí. O sea, que eso hay que escogerlo. Me levantamos un murete ahí, si acaso. No vamos a tener un error ni de 10 centímetros, Jesús. Porque todo lo que ha sido los puntos de las los estaciones clavos. principales están clavados, tío. Tío, no estoy cansado, nada cansado. ¿A ti no te pasa? Hombre... Estás dibujando lo mismo que estás sacando cuerdas. Pero Jesús, míralo por el lado bueno. Yo tengo una semana de curso. Sí, yo termino. Yo ya Tú vas a terminar terminado.